cosas se manifiestan en las encuestas. Esto es lo que tenemos que preguntarnos, porque parece que las encuestas no sirven para nada en materia de los políticos. Los políticos siempre dicen que no gobiernan viendo las encuestas, pero cuando estas les son favorables, se apoyan en ellas. O por lo menos en este caso, en lo que toca al gobierno. Todo el mundo, en la encuesta, mucha gente señala que la salida del ex premier de César Villanueva le ha costado al gobierno muchos puntos. Una salida muy mal hecha, muy mal preparada. La oposición no tuvo nada que ver exactamente con la pelea interna. No son campañas de la oposición, digamos. ¿Qué va a ocurrir ahora? Tenemos esta votación sin precedentes, en mi memoria por lo menos, en mi memoria no pienso que sea humana de que se haya producido una abstención de esta naturaleza por 2 oportunidades. Va a haber una tercera votación el lunes. El gobierno se está acercando con las fuerzas políticas ayer, hoy día, etcétera. Vamos a conversar con 2 invitados que son integrantes del Congreso de la República. Martín Belaúnde Moreira. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Mi querido Chema. ¿Cómo salud? Y el congresista Héctor Becerril. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos Chema, días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, congresista. Vamos a tratar de ubicar también al embajador del Perú en la OEA y ex premier Juan Jiménez Mayor, que se encuentra en Washington, y a ver si podemos conversar también con César Villanueva, porque algunos maliciosamente decían que el que está ñato de risa en este momento bajo un cocotero de San Martín es César Villanueva. Bueno, pero esto también podría entenderse como un desagravio la forma como salió el de... Pero, no, cómo lo echaron en realidad del gobierno. Martín, por favor. Voy a parafrasear a mi tocayo Martin Luther King, cuando dijo, tengo un sueño. Un sueño que es una aspiración ideal. Yo tengo el sueño que el presidente Humala tenga la visión generosa, en cierta forma grandiosa, de salir de este entrampamiento que hay en el Congreso, donde evidentemente se le ha llamado la atención al gobierno, y salir de la lógica aritmética, reglamentarista, pero ir profundo de la Constitución, llamar a todas las políticas, a todas las fuerzas políticas, por lo menos representadas en el Congreso, dialogar con sus líderes y sacar de ahí un gabinete de concertación que reemplace al actual, que yo lo veo, sin haber sido censurado, un gabinete nonato. De acuerdo. Congresista Becerril. Yo creo que las últimas expresiones del presidente Ollanta, donde tira la pelota de este problema al Parlamento y se expresa de mala manera él mismo, no está ayudando a salir de esta crisis en que estamos. Nosotros creemos que él debe tomar conciencia de la gravedad de sus hechos y por lo tanto como presidente debe dejar el enfrentamiento y buscar más bien tender los puentes para que las diferentes fuerzas políticas del país podamos apoyar a que él retome el mandato del país, para que él retome la institucionalidad del gobierno y poder cambiar y enrumbar, por lo menos a partir de ahora, la forma como se estaba gobernando el país. Ricardo. Sí, quería yo plantearles una pregunta, porque hemos escuchado de inmediato una respuesta del Partido Nacionalista, una respuesta que firma Nadine Heredia en su condición precisamente de presidenta del Partido Nacionalista, presidenta interina, llamando al diálogo, a la oposición, llamando que permita salir de ese entrampamiento que dice le hace mal a la gobernabilidad de nuestro país. ¿Qué condiciones pondría Solidaridad Nacional, el fujimorismo, para entregar un voto de confianza a este gabinete que no lo ha conseguido en su primera presentación? No lo consiguió y el acuerdo unánime de lo mismo de Solidaridad antes fue abstenernos. No hemos cambiado de criterio, dicho sea de paso. Yo creo que si en efecto la señora Nadine Heredia, presidenta del Partido Nacionalista, dice eso, yo creo que el presidente de la República, tan cercano a ella, debería ponerse manos a la obra
y debería ser precisamente aquello que yo he indicado como un sueño. Un sueño de sensatez, y no caer en un sueño de insensatez, de locura, negarse a ver la realidad. En estos momentos se requiere una concertación política. Y pongo un ejemplo. Pero ¿por dónde pasaría esa concertación, precisamente? ¿No? ¿Cuál es el camino de salida? El camino de salida, en mi opinión, es que el presidente de la República llame él, no el presidente del Consejo de Ministros, porque es evidente que hay un cuestionamiento, llame él a los principales líderes, los llame personalmente, por teléfono, en una forma correcta, alturada, que se pase la página de los mutuos y recíprocos reproches y se conversen. Se converse para un gabinete que pueda recibir, como ha dicho Héctor, que pueda recibir el apoyo del Parlamento. ¿Y el fujimorismo va a cambiar desde el punto de vista? ¿Ha votado en contra? ¿Cuál es la condición? En todo caso, ¿por dónde debería pasar una salida? En primer lugar, dejar establecido que hasta el momento el fujimorismo no ha sido convocado a ningún tipo de diálogo para solucionar este problema. Nosotros creemos que si esta crisis se ha originado, en primer lugar, por la desmedida injerencia de Nadine Heredia en las decisiones de Estado, como así se ven las encuestas hoy día, donde el 66% de peruanos cree que es un factor perturbador, debe partir por ahí el primer requisito para que esto cambie. Es decir, ellos deben tener un mensaje clarísimo diciendo que en adelante Nadine no va a tener ningún tipo de injerencia en este gobierno. En segundo lugar, creemos que hay que hacer cambios importantes en algunos ministerios. A ver, porque lo primero siempre lo dicen, que Nadine es la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, y que no tiene injerencia. Algunos dicen también que está obligada a emitir opiniones. El PCM divisionario. Es que si esta vez ellos no han entendido que en el Parlamento hemos recogido lo que quiere el país, y si el presidente y sus asesores no han entendido este mensaje, entonces va a ser muy complicado en adelante que sigan gobernando como no estaba haciendo. Y decía también que pasa por algunos cambios en algunos ministerios. Por ejemplo, el problema fundamental que tiene el país actualmente es el tema de la inseguridad ciudadana. El señor Albán es una buena persona, pero lamentablemente el perfil que tiene no es para un ministro del Interior. Por lo tanto, seguimos con los mismos problemas y no hay ningún avance hasta el momento. También tenemos, en caso del Ministerio de Defensa, el señor Cateriano, que lo ha demostrado, que no está enterado nada lo que pasa en su sector. Por ejemplo, el tema del pago que se le hizo a Ollantumala. Él es responsable político de ese tema, por lo tanto él debe asumir sus responsabilidades. Y por último, es una vergüenza lo que pasa en el país respecto al pronunciamiento sobre Venezuela. Digo yo, la canciller no tiene ninguna injerencia o está de más, y si es así, también debe haber esos cambios. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos con los congresistas que están con nosotros, Martín Belaunde y Héctor Becerril. Volvemos. Estamos con Martín Belaunde y Héctor Becerril. Estamos conversando el ahora qué. Hay una lectura que se hace desde el lado del gobierno que considera que la carga de la responsabilidad de la crisis recae en la oposición. Hay un comunicado de la señora Nadine Heredia como presidenta del Partido Nacionalista en la que prácticamente se dice algo muy parecido, pero tanto el gobierno como la señora Nadine Heredia, tanto el gobierno como el partido del gobierno, digamos, dicen que están dispuestos al diálogo, pero no sé si ha habido diálogo. Son las 8. El fujimorismo dice que no nos han invitado. Son las 8:23 de la mañana del día domingo. Mañana hay una nueva presentación de quién, del gabinete, del mismo gabinete, aparentemente. Si se presenta mañana el mismo gabinete, ¿qué es lo que ustedes van a hacer, Martín?
Lo mismo que hicieron antes. Así es. O sea, ese es el acuerdo que hemos optado, que dicho de paso no hubo ninguna concertación, más bien el fujimorismo iba a votar en contra, pero a mitad de mañana era claro que no iban a obtener mayoría. Lástima que se dieron cuenta muy tarde. Yo quisiera decirte lo siguiente. El Perú requiere hoy día un Consejo de Ministros que tenga un presidente del Consejo de Ministros que sea efectivamente lo que la Constitución dice. ¿Cuál es el primer requisito del presidente del Consejo de Ministros? Que efectivamente lo sea. Y la sensación, la percepción que yo tengo es de que eso no está ocurriendo y que hay otro presidente del Consejo de Ministros que ya sabemos quién es. Entonces tiene que haber una reestructuración en el gabinete y tiene que haber una muy clara direccionalidad en la línea de autoridad. Si el presidente de la República llama a los partidos políticos, creo yo que debería esbozarse un acuerdo de quién debe ser ese presidente del Consejo de Ministros. Que tenga un mínimo, un cierto consenso. Y que tenga un consenso y que actúe como actuó el señor Erceyes en la etapa final del gobierno de Fernando Belaúnde. En los famosos gabinetes conversados. Así es. Aquí se requiere un conversado. Se requiere un conversado. Los jóvenes, yo entiendo que no conozcan qué cosa significa eso, por favor. No digo que tú seas un veterano acá, pero sí te tienen mejor memoria que nosotros. Recuérdanos un poquito la famosa frase, el gabinete conversado. Bueno, Osvaldo Erceyes y Manuel Bullo Elías. Bueno, yo soy un joven cuya edad ya conocen, pero fue algo esencial. Fernando Belaúnde tenía el gabinete de Ferrero que por diversas razones había tropezado con grandes obstáculos. Entonces, tenía que cambiar. Había un problema de dirección. Estamos hablando del maestro Raúl Ferrero. Exactamente, Raúl Ferrero. Universitario, Ferrero. Profesor mío. De quien aprendí Derecho Constitucional. Profesor mío también, que fue un personaje de lujo, ¿no? Así es, de quien aprendí Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Homenaje a su memoria. Tío de nuestro ex canciller Eduardo Ferrero. Así es. De Carlos Ferrero, etcétera. De toda la familia Ferrero. Toda la familia. Bien, ¿qué hizo Fernando Belaúnde? Llamó a Erceyes, que era una persona que tenía grandes contactos políticos, que era un hombre además honorable y de visión política. Y llamó entonces al joven Manuel Ulloa Elías, que era un hombre que tenía evidentes conocimientos económicos. Y entre los dos, con la anuencia de Fernando Belaúnde, llevaron a cabo un gabinete conversado que llevó a cabo una transformación extraordinaria en aspectos económicos financieros. Tan es así que cuando se vino muy desafortunadamente el golpe de Estado del 3 de octubre, la obra tributaria de ese gabinete quedó hasta el año 90. Sí, pues. Pero bueno, pero ya me han preguntado, lo digo. Es interesante el recuerdo para que la gente sepa cómo se manejaba para salir de los impases políticos. En mi opinión, esa es pero la hay forma. que tener una cosa que se llama visión, talento. visión de estadista. O un tecnócrata, como lo que le gusta parece a algunas personas en este gobierno, no puede hacer esto. Lo siento, pero en fin, no lo sé. Como ves. Ahora más bien, revisando que existe esa posibilidad, pero también admitiendo que eso es muy difícil en un gobierno como el del señor Ollantumala, que pues se resiste a admitir ciertos errores. ¿Cómo va a actuar, digamos, la oposición más dura que representa el fujimorismo? Porque lo que ha dicho también Nadine Heredia, como vocero del Partido Nacionalista, y como ha dicho Ollantumala, lo que ha ocurrido en esta crisis ministerial es responsabilidad de las ambiciones políticas de la oposición, es decir, por su responsabilidad congresista Becerril. Y yo no entiendo cómo ellos están planteando un diálogo y planteando tener puentes si inicialmente salen a culpar a la oposición de un hecho gravísimo que se originó, no por la oposición. Este hecho fue originado inicialmente por el propio gobierno, por las declaraciones de Nadine respecto al sueldo mínimo vital.
Para que acá haya un diálogo y un entendimiento, tiene que partir porque ellos dejen la soberbia, inicialmente hagan un mea culpa de todo esto, que entiendan lo que está pasando, que es responsabilidad de ellos. Luego veo también unas declaraciones de Ollantumala, donde lamentablemente nos quiere poner contra las cuerdas al Congreso. Dice que los proyectos importantes del país, como en Piura, el tema de la refinería de Talara, o el gas en el Cusco, no avanzarán si seguimos en posición. Eso es lamentable, porque él nos quiere poner, digamos, contra las cuerdas, contra la población, y no se da cuenta que la población ya entendió que esta crisis es producto de su falta de liderazgo, de su falta de entender de qué es el presidente, y él tiene que llevar a cabo las políticas de Estado. Nosotros, sinceramente, queremos que él entienda, queremos que retome el mandato, queremos que él enmarque la presidencia de la República, queremos que él demuestre que sí confía y piensa en la institucionalidad del país, lo que va a dar cuenta posteriormente de que haya mayores inversiones. Pero si él no lo entiende, lamentablemente, ¿qué podemos hacer nosotros como oposición más que dar mensajes claros y que ojalá él lo entienda? ¿Qué va a ocurrir mañana, Martín, si todo sigue como hasta ahora? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Pues. Más de lo mismo, y sería lamentable. Yo digo lo siguiente: ¿qué cosa requiere el Perú? Un presidente de la República. Además, un presidente del Consejo de Ministros y un gabinete de políticos. Un gabinete de políticos. Y cuando digo políticos, el político puede tener el antecedente que fuere. Puede ser un tecnócrata, puede ser un abogado, puede ser un sociólogo, pero cuando se entra a la política, se asume una responsabilidad política, que es la responsabilidad de decidir. Yo sí diría que la asociación del aumento de sueldos de los ministros con la negativa tangente a siquiera considerar el salario mínimo fue un error garrafal. Impresionante, error impresionante. Garrafal, y que ha afectado tremendamente a este gobierno. Y yo diría, además, lo ha dicho Héctor, este gobierno tenía una tremenda inestabilidad ministerial, pero nosotros, que hemos llamado a muchos ministros, que hemos cuestionado a muchos ministros, que hemos apoyado a muchos ministros, y los hemos apoyado con muchísimas leyes, entre ellas las leyes de Talara, que hemos escuchado a esos ministros. Yo diría, es hora de que el gobierno y el presidente de la República piense con todos los líderes políticos en una reunión que él debe convocar. Sería un alto grado de irresponsabilidad que no lo haga. Héctor, para terminar, ¿qué esperas de hoy día y de mañana en la mañana? Nosotros esperamos que ojalá este gobierno, pues, en lo que falta de hoy día, llame al diálogo, nos convoque para ver cómo salir de esta crisis. Y mañana esperemos tener el mensaje claro, los cambios que se están planteando, que escuchen al país. Un gobierno no puede ser tan soberbio, y más aún en una crisis de este tipo. Y respecto al cambio del voto nuestro, que inicialmente pensamos votar en contra, nosotros sintonizamos con la población y le dimos, con el voto de abstención, la oportunidad de que haya una segunda votación, pero ya con un cambio importante. No puede ser posible que convocan en 2 horas a una nueva votación sin que haya ningún cambio a la vista. Entonces, por lo tanto, ¿qué iba a cambiar los votos de la oposición? Para terminar, Martín, ¿por qué se convocó una segunda votación? La lógica de mi amigo Freddy Otárola, pensaban que iba a cambiar honestamente no la entiendo. Es un poco extraño. No la entiendo, bueno, y me parece algo fallida. Le deseo suerte en el ejercicio del cargo. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Héctor. Buenos días. Vamos a tocan. Regresamos, tenemos muchos temas más. Hoy día tenemos elecciones municipales en 36 distritos de 15 regiones del país. Hemos tenido unos temblorcitos que algunos han preocupado.
confieso largamente que yo no los he sentido. Debo tener seguramente alguna falla geológica en mi cerebro. No he sentido los temblores. ¿Come usted con sal? ¿Le gusta la sal? Queremos aterrarlo sobre las consecuencias de la sal en una de las secuencias que viene. Todo es malo últimamente. Sí, todo es hay que aterrar al público de esta cosa porque más caro sale pues el infarto que el terror que le vamos a proporcionar dentro de unos minutos. Ya volvemos.